Bien, continuando con el sistema nervioso simpático, vamos a ver ahora la clasificación de los receptores adrenérgicos. ¿Sí? Los receptores adrenérgicos son receptores activados por las catecolaminas y podemos tener receptores alfa adrenérgicos y receptores beta adrenérgicos. A su vez, los receptores alfa adrenérgicos se clasifican en receptores alfa 1 y receptores alfa 2 adrenérgicos, y para el caso de los receptores beta tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta que se produce por estimulación de los distintos receptores. Por ejemplo, a nivel de músculo liso, tanto arterial como venoso, la estimulación de receptores alfa 1 y alfa 2 produce constricción, y eso se dice vasoconstricción, mientras que la población predominante de receptores beta a nivel de músculo liso vascular son los beta 2 y va a producir relajación. Y acá fíjense, en el caso del útero, que es un músculo liso, la estimulación de receptores alfa, ¿sí? Tanto alfa 1 como alfa 2 va a producir contracción uterina, mientras que, esto es súper importante, ¿sí? Los receptores beta 2 a nivel uterino son relajantes, median la relajación. Fíjense, si nos vamos, por ejemplo, a nivel respiratorio, ¿sí? Los receptores alfa 1 producen broncoconstricción y los receptores beta 2 producen broncodilatación. Bien, a nivel, por ejemplo, de gastrointestinal, los receptores, fíjense que en general el receptor alfa va a producir contracción y el beta 2 relajación del músculo liso. ¿Sí? ¿Les queda claro esto? Bien. A nivel de corazón, la población predominante de receptores adrenérgicos son los receptores beta 1, y la estimulación de los receptores beta 1 va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, quiere decir que van a producir taquicardia, aumento de la velocidad de conducción y del automatismo, y aumento de el inotropismo. ¿Sí? Fíjense que son acciones opuestas al sistema nervioso parasimpático. Bien, en el caso de los receptores alfa 1 a nivel cardíaco producen contracción, ¿sí? Aumento de la fuerza de contracción. Bien. Y vamos a ver que a nivel del sistema nervioso periférico, actuando sobre terminales presinápticos, ¿sí? La estimulación de receptores alfa 2 en esos terminales van a producir inhibición de la liberación de acetilcolina. Y lo mismo ocurre para el terminal noradrenérgico, ¿sí? La estimulación de receptores alfa 2 presinápticos inhiben la liberación de noradrenalina, mientras que la estimulación de receptores beta 2 va a producir un aumento de la liberación de noradrenalina. Es lo que veíamos anteriormente. Bien. Bueno, y en cuanto a los efectos metabólicos, ¿sí? A nivel de hígado, ¿sí? A nivel de los hepatocitos, los receptores alfa producen la estimulación de la glucógeno fosforilasa, por lo tanto van a inhibir la glucógeno sintetasa, ¿sí? Y por el otro lado, los receptores beta 2, al ser activados, van a estimular la glucógeno fosforilasa y van a inhibir a la glucógeno sintetasa. A nivel del adipocito, principalmente la población es
beta y dentro de los beta los beta 3. La estimulación de los beta 3 va a producir estimulación de la lipólisis, mientras que la activación del alfa 2 van a inhibir la lipólisis. A nivel de plaquetas, la activación de receptores alfa 2 va a inducir la agregación plaquetaria y a nivel de endotelio vascular, la activación del receptor alfa 2 va a estimular la liberación de óxido nítrico. Bien, acá hay un efecto importante que la estimulación de receptores alfa 2 a nivel de las células beta del páncreas inhibe la secreción de insulina, mientras que la activación de receptores beta 2, ¿sí?, va a estimular la secreción de insulina. Otra acción importante es que a nivel del aparato yuxtaglomerular, estamos hablando a nivel renal, la estimulación de receptores beta 1 produce la estimulación de la secreción de renina, mientras que la estimulación del receptor alfa 2 inhibe la secreción de renina. Bien. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de fármacos alfa y beta adrenérgicos. Dentro de las catecolaminas que vimos, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y la isoprenalina. Y luego tenemos drogas con acción preferentemente alfa, como puede ser la metoxamina, la fenilefrina, la fenilpropanolamina. Y luego tenemos drogas con acción preferentemente sobre receptores beta, como por ejemplo la dobutamina, el salbutamol, el fenoterol, la ritodrina, que es la que se usa en el caso de obstetricia, y acción mixta y central las anfetaminas, efedrina, metanfetamina, ¿sí? Es decir, que tenemos un amplio espectro de drogas que pueden actuar con mayor selectividad sobre receptores alfa, beta o pueden actuar con una misma selectividad sobre ambos. Bien, ¿cuáles van a ser los efectos cardiovasculares que produce la noradrenalina? Vamos a ver, y acá lo que tienen es el efecto sobre la presión arterial, sobre la frecuencia cardíaca y sobre la resistencia periférica. Entonces, y acá cuando hablamos de presión arterial, la parte superior corresponde a la presión sistólica y la inferior a la presión diastólica. Entonces lo que tenemos es que la noradrenalina aumenta la presión arterial y aumenta ambas, tanto la sistólica como la diastólica. La sistólica es un reflejo de la actividad cardíaca y la diastólica es un reflejo de la actividad vascular, ¿sí? Entonces, como resultado de ese aumento de la presión arterial, tenemos un efecto compensador del organismo que es una bradicardia refleja. Pero fíjense acá que la noradrenalina aumenta la resistencia periférica. Este efecto se da por estimulación de receptores alfa vasculares. Y recuerdan que la estimulación de los receptores alfa lo que produce es vasoconstricción, con lo cual va a aumentar la resistencia periférica y eso conduce a un aumento de la presión arterial. Y por el otro lado, este efecto de aumento de la presión sistólica se da por estimulación de la noradrenalina de receptores beta 1 cardíacos. Y recuerdan que la estimulación de los receptores beta 1 cardíacos producía aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, con lo cual esos dos efectos principalmente producen un aumento de la presión sistólica. La adrenalina, fíjense que
produce un aumento de la presión sistólica, pero disminuye la presión diastólica. El resultado de esto en realidad es que aumenta la presión arterial, pero si uno lo desglosa, lo que ve es una disminución de la presión diastólica que se da porque la adrenalina tiene una mayor afinidad por los receptores beta 2 adrenérgicos vasculares y la estimulación de esos receptores beta 2 vasculares produce vasodilatación, eso va a disminuir la resistencia periférica, con lo cual, ¿sí?, lo que uno ve es una disminución de la presión diastólica. Como respuesta refleja esa disminución de la presión diastólica, uno lo que ve es un aumento de la frecuencia cardíaca. Por último, la isoprenalina, ¿sí?, es una droga que actúa sobre receptores beta únicamente, no actúa sobre los receptores alfa. Entonces, lo que uno ve es un gran efecto de disminución de la presión diastólica que ocurre porque la isoprenalina estimula esos receptores beta 2 vasculares, con lo cual produce una vasodilatación muy marcada. Y este leve aumento de la presión sistólica se da por estimulación de receptores beta 1 cardíaca. Como resultado de esta caída de la presión diastólica, yo tengo un efecto de taquicardia refleja. Y fíjense acá que obviamente lo que hace es disminuir la resistencia periférica. Bien, en cuanto a los efectos metabólicos, y esto es importante, la estimulación de receptores beta adrenérgicos va a tener como resultado un efecto hiperglucemiante, que quiere decir un aumento de la glucosa en sangre. Y eso se da por varias cosas. En primer lugar, porque la estimulación de receptores beta a nivel de tejido adiposo va a estimular la lipólisis, es decir, la degradación de lípidos. A nivel de hígado va a producir glucogenolisis, es decir, degradación del glucógeno, y gluconeogénesis, es decir, síntesis de glucosa. Y por el otro lado, a nivel pancreático, la estimulación de receptores beta inhibe la liberación de insulina. Es decir, son tres mecanismos, ¿sí?, que llevan a ese resultado final de aumento de la glucosa en sangre, es decir, un efecto hiperglucemiante. Bueno, vamos a ver las reacciones adversas que se producen por un aumento de la actividad adrenérgica, que obviamente va a depender de la dosis y del estado previo de la función cardiovascular. Entonces, una activación beta cardíaca muy marcada puede provocar taquicardia sinusal y podemos llegar a las arritmias, ¿sí? Es esa sensación que uno tiene de palpitaciones, no sé si alguna lo ha experimentado, pero es muy desagradable, ¿sí?, que a veces lleva como a una falta de aire. Puede haber un aumento muy marcado de la presión, ¿sí?, una hipertensión arterial, y eso puede desencadenar hemorragias cerebrales.